En la historia del cristianismo, uno de los momentos más emblemáticos es el año de la Reforma, que fue en 1517, cuando Martín Lutero clavó estas 95 tesis en aquel lugar, en Wittenberg, y Martín Lutero fue por excelencia el reformador que comenzó a atacar a las herejías de la Iglesia Católica, porque la Iglesia romana de aquel tiempo tenía dominado a gran parte del mundo, podríamos decir, a través de sus indulgencias. Y ellos decían que tenías que pagar muchas cosas, indulgencias, había muchos tipos de indulgencias para recibir algún favor divino o para recibir alguna bendición de parte de Dios. De hecho, el tema del purgatorio es algo que se gesta con más fuerza por ahí. Había una frase que decían que cuando caía la moneda en el cántaro o en el alfolí de las ofrendas, de las limosnas, así como caía la moneda, el alma de tu ser querido se liberaba del purgatorio. Había muchas maneras en las que este mundo estaba siendo manipulado a través de las obras, de cumplir obras para tener alguna bendición o incluso la salvación de Dios. Y Martín Lutero fue este hombre que después de estudiar la palabra a profundidad llegó a la conclusión que las obras de la ley no eran necesarias, que las obras no eran necesarias de ningún tipo para la salvación, sino solo la fe en Cristo Jesús. Y en 1517, movido por esta convicción, después de haber clavado estas 95 tesis, hubo una reunión que se le llamó la Dieta de Worms. Y en esta reunión iban a juzgar a Martín Lutero. Y cuando pasan a Martín Lutero, el 17 de abril de este año, de 1521, algunos años después, Lutero entra y se le señala una pila de libros y le preguntan, ¿son tuyos estos libros? ¿Te retractas de haberlos escrito? Cuando Martín Lutero va a responder, él pidió tiempo, dijo, denme tiempo para responder esto. Le dieron 24 horas y regresó. Y cuando regresó, para no hacer la historia tan larga, lo que Martín Lutero dijo, esos son mis libros, y a menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura, o por una razón evidente, pues no creo ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que es manifiesto que con frecuencia se han equivocado. Estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y de esta manera Martín Lutero fue excomulgado. Hasta se llegó a decir que quien lo llegara a matar no iba a tener ningún cargo legal. Y así comienza la reforma protestante, de la cual vienen en herencia histórica la mayoría de las iglesias evangélicas. Martín Lutero tenía cosas que perder al estar frente a esas personas, y de hecho perdió muchas cosas. Pero la convicción que mostró al final, a pesar de haber pedido un día, posiblemente fue para meditar, y su meditación fue buena, me imagino, diciendo que no puede ni quiere retractarse de ir en contra de la palabra. Esta convicción tan profunda y tan fuerte que ha llevado no solo a Martín Lutero, sino a muchos a dar su vida a lo largo de la historia. ¿Por qué es tan especial la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que prestar atención a la palabra de Dios cuando se articula aquí? Porque la palabra de Dios no es como ninguna otra. Lo dijeron los niños. ¿Cómo creó Dios las cosas? A través del poder de su palabra. Y si tú vas a Génesis capítulo 1, vas a ver cómo Dios dice que sean las cosas y las cosas son hechas. Y hasta la fecha, esta acción sigue siendo la más contundente para poder explicar la creación del mundo. La nada no crea nada. Debe haber un agente que cree todo lo que existe de lo que no existía. Y la palabra dice, ese fue el Señor y lo hizo a través de su palabra. Y Dios sigue construyendo y cuidando a su pueblo, era tras era, siglos tras siglos, por el poder de su palabra. Entonces, lo que está en juego en la carta de los Gálatas es olvidar que la palabra revelada de Dios es suficiente. Lo que está en juego para Pablo, y por la razón por la que Pablo está tan
hablando tan fuerte a esta iglesia de los Gálatas, que estaba abandonando el evangelio, que estaba comenzando a volver a hacer las obras de la ley. La razón por la que les habla tan fuerte es porque están abandonando la palabra que creó todo lo que existe, la palabra que nos sostiene. No hay otra cosa que pueda sostener la vida de la iglesia, no hay otra cosa que pueda sostener tu fe que no sea la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo, si alguien les enseña otro evangelio distinto a este, ya sea yo, que me vuelva loco más adelante, o un ángel, o cualquier otro, sea que anatema, reciba castigo, sea maldito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios permanece para siempre, y solo la palabra de Dios, solo los que están adheridos a esta palabra de Dios, solo los que permanecen en la palabra de Dios permanecerán para siempre. Por eso era tan importante que esta iglesia recordara no alejarse de la palabra. Y en lo que acabamos de leer, Pablo les está preguntando ahora a la iglesia de Gálatas: ¿me voy a esforzar por obedecer a los hombres o por buscar el favor de los hombres o de Dios? Lutero en ese momento tenía que tomar una decisión: o busco el favor de estos hombres que me están acusando, o busco agradar a Dios. Ahora Pablo está estuvo primero en una situación similar, y Pablo está ante los Gálatas, ante todo este mundo judío que después lo va a perseguir a Pablo, y sabemos que comenzaron a perseguirlo por el libro de Hechos. Y Pablo está preguntándoles a ellos: ¿a quién voy a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y él mismo dice: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esa es la idea que va a compartir Pablo aquí. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo va a decir que su mensaje, la validez de su mensaje, no está en que lo aprendió en las mejores escuelas. Pablo va a decir que la validación de su mensaje proviene de un origen divino. Y esto es interesante porque hoy en día, de hecho, muchas religiones se han construido sobre la base de que algún profeta o una figura importante de su cultura o de su tradición tuvo alguna revelación. Y debido a esa revelación, se han construido religiones o formas de pensamiento religiosas. Y pareciera que Pablo se está igualando a Mahoma tal vez, o que se está igualando a Joseph Smith, no sé, que tuvieron estas revelaciones para conocer una verdad divina, pero mantente ahí, porque Pablo, la forma en la que nos va a demostrar que su mensaje es de origen divino es contundente. ¿Qué tenía que perder Pablo si agradaba a los hombres? ¿Qué tenía que perder Pablo si agradaba a Dios? Pablo tiene mucho que perder por agradar a Dios ante los hombres, pero él tiene mucho que ganar ante Dios a pesar de que no agrade a los hombres. Y ahora es importante que lo que vamos a leer a continuación pareciera que vemos a un Pablo presuncioso, porque nos va a enseñar su currículum. Pero curiosamente, el currículum que nos va a enseñar Pablo aquí en las palabras siguientes no es el currículum de que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, ese que sabemos por otra parte, sino que él solamente va a decir cómo es que el mensaje le llegó y cómo el mensaje fue confirmado y cómo es que él, siendo un judío que aventajaba a muchos en el judaísmo, vino a la gracia de Cristo. Y Pablo les va a demostrar de una manera contundente que el mensaje que tiene para ellos es de origen divino. Y mi intención el día de hoy es alentarte a que puedas confiar en que el evangelio de Jesucristo, esto que tenemos por escrito, está por encima de cualquier otro mensaje, está por encima de cualquier otro libro, y que la forma en la que fue obtenido este mensaje tiene todos los elementos legales para ser creído y para ser obedecido hasta que Cristo regrese. Y la primera prueba, versículo 13. ¿Cómo demuestra Pablo que su mensaje es de origen divino? Dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados.
Y es como si Pablo le dijera a la iglesia de los Gálatas: hey, no se olviden de quién soy yo, no se olviden de dónde vengo, no soy un inventado por ahí, no soy un improvisado por ahí. Yo venía del judaísmo, venía de cumplir todas las reglas del judaísmo, y de hecho era bueno haciéndolo, dice Pablo. Aventajaba a muchos de mis compatriotas en la forma de cumplir. En otra parte, en Filipenses, dice que era irreprensible ante la ley. Y posiblemente, cuando escuchas hablar a Pablo diciendo que era tan bueno, pensarías que Pablo está tratando de agradar a los hombres, pero no. Está haciendo todo lo contrario. Pablo está tratando de agradar a Dios. Es como si él les dijera: yo ya viví eso, pero eso no, ahí no encontré nada, no encontró salvación, no encontró gracia. Él no está hablando como alguien que nunca ha cruzado ese camino, sino como alguien que incluso perseguía a la iglesia de Dios. Él consintió en la muerte de Esteban, y él iba a las casas con órdenes y con autoridad de los sumos sacerdotes para poder perseguir a los cristianos. Pero fíjate el 15. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Es decir, la forma en la que Pablo está demostrando que en la primera muestra que su mensaje es de origen divino es porque solamente la intervención divina en la vida de Pablo fue capaz de hacer que abandonara completamente su judaísmo para poder vivir solamente en la gracia de Cristo. Por eso dice el 15, pero Dios me apartó. Pero Dios planificó todas estas cosas. De hecho, si te acuerdas, cuando iba Pablo camino a Damasco y que se encontró con Cristo, recordamos la semana pasada también que Ananías, que Dios le dijo a Ananías en ese sueño, en esa visión: Ananías, ve con Pablo porque es mi instrumento escogido para predicar delante de las naciones. Pero fíjate lo que dice el versículo 15 más adelante, el 16, perdón. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Es decir, Pablo dice: ahí recibí el mensaje, me encontré con Cristo, Dios tuvo a bien revelar a Cristo en mi vida, yo estaba siendo perseguidor de la iglesia y de un momento a otro yo dejé de perseguir a la iglesia. De un momento a otro Pablo fue transformado, Pablo fue renovado y ahora comenzó a predicar el evangelio. Pero dice que no consultó, es decir, lo que él ahora estaba entendiendo no fue con los discípulos o los apóstoles que ya estaban ahí para decirles: oigan, si es este mensaje el que me dijo Jesús, el mismo que ustedes, o solamente comí muy pesado y vi una visión rara. Pablo simplemente tuvo este encuentro y el evangelio que le fue revelado fue el evangelio que comenzó a proclamar. Entonces, la primera evidencia que Pablo nos muestra, o que Pablo le está mostrando a la iglesia de los Gálatas, es su propio testimonio. Antes era perseguidor y Dios lo rescató y lo llamó a anunciar su evangelio a los gentiles. Y lo empezó a hacer el trabajo sin consultar con carne y sangre. Versículo 18. En esta parte vamos a ver que la gente no sabía mucho de Pablo y él sigue demostrando que no tenía relación aún con Jerusalén. De Jerusalén estaba saliendo toda la enseñanza de los apóstoles y Pablo vuelve a mencionar que él no tenía relación aún tan cercana con Jerusalén. Y en el 18 dice: 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Es decir, Pablo vuelve a decir: yo todavía no era instruido por nadie. Nadie de los hombres me instruyó. Solamente Cristo se reveló a mí en ese camino a Damasco. Ahí comencé a predicar el evangelio. Ahí comencé a hacer mi ministerio. Sí fui a Jerusalén 3 años después y vi a Pedro por 15 días y también estuve con Jacobo, pero no vi a nadie más de los hermanos. Y los hermanos de Jerusalén o de Judea aún no me conocían en persona. Habían escuchado nada de mí y lo que escuchaban era justamente que el que perseguía ahora predica
la fe en Cristo y glorificaban a Dios a causa de mí. Pablo nos está demostrando que ya llevaba un buen ratito predicando el evangelio. Freelance, como decimos. Pablo estaba predicando este mensaje en todas las regiones a las que iba. Y Pablo nos quiere demostrar con esta primera sección, con esta primera historia, con este primer recuento, que se le apareció Cristo y que él ya estaba predicando. Es decir, él no comenzó a predicar después de que conoció a los apóstoles. Él no comenzó a predicar el evangelio después de que se metió a un seminario de los apóstoles. O después de que tomó las clases de discipulado de la iglesia de los apóstoles en Jerusalén. Pablo comenzó a predicar el evangelio cuando se encontró con Cristo. Capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Ahora, tampoco debemos de leer a Pablo como arrogante diciendo yo no ocupo de nadie, nada yo y Cristo. Pablo solamente está explicando cómo sucedieron las cosas para que los Gálatas y nosotros podamos comprobar que el evangelio que Pablo predica es de un origen divino y es el verdadero evangelio de Cristo. Y lo que va a decir ahora es que 14 años después, pero pasó un montón de tiempo y llevó a Bernabé y a Tito. ¿Y qué hizo Pablo? Fue a los que tenían alta reputación, posiblemente se refiere a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dice que les presentó el evangelio que había estado predicando desde hace 17 años tal vez, desde su conversión, desde que se encontró con Cristo en Damasco, luego fue a Arabia y luego regresó a Damasco y luego fue a Jerusalén y 14 años después, Pablo les dice, oigan, este es el evangelio que he estado predicando por más de 15 años. Y se los presentó en privado. ¿Para qué? Para asegurarse que no había corrido en vano. Ahí se dio esa validación del mensaje. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Es decir, que estos de alta reputación, de los discípulos, de los apóstoles, escucharon lo que Pablo había estado predicando por los últimos años y dijeron, sí, así es, justo como lo estás predicando. Y de hecho traía a Tito, que era griego, y no le dijeron, oye, todo bien, pero el que traes ahí a un lado se tiene que circuncidar. No. Le dijeron, sí, ese es el evangelio que estamos predicando nosotros también. Y este es el punto apologético maravilloso. Porque tú podrías decir, se whatsappearon, se mandaron un mail antes. Recuerda que en el mundo antiguo la comunicación era muy limitada. Nosotros tenemos una comunicación instantánea. Y se nos haría difícil pensar que no nos comunicamos instantáneamente. Bueno, en aquel tiempo, los elementos que está dando Pablo para aquel tiempo son contundentes. Porque no había manera. Ni una paloma mensajera llegaría. No había forma de tener una comunicación tan pronta para que todo esto fuera organizado con alevosía y ventaja. Pablo está explicando solo cómo sucedieron las cosas. Pero fíjate el versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Fíjate lo maravilloso del amor y del corazón pastoral de Pablo. ¿Por qué fue con los de alta reputación? ¿Porque dudara de su mensaje? Dice el texto que la razón por la que fue por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente. Y para aliviar la conciencia de la iglesia, para saber que no había corrido en vano, dice, para que a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes, a fin de que ustedes estén seguros de que tienen el verdadero evangelio. Porque él seguro estaba. Pablo no está dudando que tuviera el verdadero evangelio. Él estaba seguro. Fíjate toda esta narrativa que está construyendo Pablo. Después en el versículo 6, fíjate lo que dice. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Lo vuelve a reafirmar Pablo. El evangelio que recibí, lo recibí directamente de Cristo. Y no fue confirmado solamente
a través de medios espirituales, sino también de medios tangibles y físicos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? ¿Se acuerdan de esa edad? Y los magos le dijeron, pues cuéntanos el sueño y te vamos a interpretar. Y él dijo, no, si son tan buenos díganme qué soñé. Porque si les cuento el sueño se van a inventar cualquier cosa y pues sí, cómo no, ¿no? Va Daniel a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Pero Daniel no solo le interpreta el sueño, sino lo que le dice, lo que soñaste fue esto. Y después de interpretar el sueño. La obra espiritual de Dios para salvar a su pueblo en aquel momento se hace tangible a través de cosas materiales. Es decir, tendría razón, muy inteligente Nabucodonosor, cuando dijo, si les cuento el sueño van a inventar cualquier cosa. Pero ¿cómo le haces cuando Daniel dice, yo sé que soñaste, Dios me lo reveló y tengo el significado para ti? Lo que está pasando acá es algo similar. Pablo no agarró su evangelio de los hombres, pero cuando fue con los que tenían alta reputación y lo compartió y se los expuso, lo que estos de alta reputación dijeron, sí, ese es el evangelio. Bien. ¿Dónde lo aprendiste, Pablo? Si no estuviste con nosotros, caminando con Jesús. ¿Dónde lo aprendiste, Pablo? Si tú no estabas en la barca cuando se puso fea la tempestad. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo lo aprendiste? La respuesta de Pablo va a ser, Cristo me lo reveló. ¿Te fijas cómo no solo hay una evidencia acerca de la revelación de Dios espiritual, sino también hay una evidencia material de que su evangelio fue confirmado por los apóstoles? Y que realmente Pablo estaba predicando el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que pasó? En lugar de que le dijeran que no, el versículo 7, sino lo contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado para los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Posiblemente los que estaban engañando a la iglesia de los Gálatas le dijeron, mira, Pablo ni conoce a los apóstoles, Pablo ni estuvo con Jesús, Pablo no entiende bien el evangelio. El evangelio que estamos enseñando nosotros, que se necesitan las obras de la ley, que es Jesús más las obras, o que es las obras y Jesús para poder tener salvación, es el correcto evangelio. Pablo no tiene idea de lo que está diciendo. Y Pablo comienza esta carta con una apologética larga, una historia larga, para demostrar a los Gálatas y para demostrarnos a nosotros que el evangelio que Pablo predica es el evangelio verdadero. Y que podemos confiar en el evangelio de la gracia de Dios. Podemos confiar lo que decía hace 2 domingos, que no somos salvos por las obras de la ley, que no se ocupan tus obras para la salvación, sino solo la fe en Cristo Jesús. Pero también dijimos que tampoco se ocupan tus obras para tu permanencia, sino sigue siendo la fe en Cristo Jesús la que nos hará permanecer hasta el fin. No son tus obras ni mis obras. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario y es nuestra fe puesta en Él realmente. Este pasaje termina contundente diciendo que esos apóstoles le dieron la diestra, confirmando un trato, un pacto, algo seguro, algo legal, diciendo ustedes vayan a los gentiles y nosotros nos quedaremos con los judíos para predicar el mismo evangelio. No estaban predicando 2 evangelios. Y esto se confirma en Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén. Si tú vas por allá y lo lees en la semana, te das cuenta que otra vez se arma el conflicto, vienen, hablan y les dicen, los gentiles son salvos al igual que nosotros, solo por la fe en el evangelio de Jesucristo, sin las obras de la ley. Porque este es otro error. Hay gente que piensa y dice, ok, los judíos nativos, los que son judíos, ellos sí tienen que ser salvos por medio de la ley. Pero otros como cristianos mexicanos somos salvos a través de la fe. No. El texto claramente dice, y en Hechos claramente dice, que tanto judíos como griegos, como gentiles, somos salvos solo a través de la fe en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso ya no hay judío ni griego, no, esclavo ni libre, mujer ni hombre, sino que todos a través de la fe en Cristo Jesús
somos iguales. ¿Qué enseñanza tiene esta larga historia para nosotros? Y solamente es un punto en el que quiero que reflexiones. Solamente es una idea en la que quiero que reflexiones. El evangelio que se recibe solo a través de la fe tiene la capacidad para transformar tu vida. Tiene la capacidad para perdonar tu pecado y para guiarte a la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. El evangelio que es predicado desde la Escritura, desde la verdad apostólica, desde el fundamento apostólico, es seguro, es confiable. Y quiero ponerte en contexto con otras religiones. Por ejemplo, el Islam. ¿Cuál es la fuente de autoridad? Mahoma recibe dictados de un ángel en una cueva solitaria. ¿Quién es el filtro para saber que eso es verdad? Nadie. Mahoma y el profeta. Mahoma y el ángel. José Smith es guiado por un ángel a unas planchas de oro ocultas. ¿Quién es el filtro para saber que eso es verdadero? Nadie. Solamente él. La autoridad descansa en él para confiar en que él es el único que puede interpretar esas tablas de oro que les dieron. Pero fíjense otra cosa muy importante. En el Islam, ¿tiene continuidad histórica? No. El Islam afirma que la Biblia, la Torá y los evangelios fueron corrompidas por los judíos y el Corán viene a reemplazar o a corregir todo, no a continuar. ¿Pablo está diciendo lo mismo? Pablo nos está enseñando el lugar de la ley. Pablo está teniendo continuidad de toda la redención histórica. Lo que propone el Islam es como, oigan, ¿se acuerdan de todo lo pasado? Bueno, no, se equivocaron, volvemos a empezar aquí de cero. Y Pablo no va a hacer eso. Pablo nos va a demostrar más adelante que desde Abraham, de hecho incluso desde antes de la fundación del mundo, este era el plan de salvación para el pueblo de Dios. Pablo subió a Jerusalén para cotejar con Pedro y Juan su evangelio. Y este evangelio está en armonía al mensaje de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué testigos tuvo el Islam? Ninguno. ¿Qué testigos tuvo las planchas de oro? Solamente, al parecer, amigos o familiares muy cercanos. Pero en Pablo podemos ver los testigos evidentes de la palabra del Señor. Todos los apóstoles. La resurrección de Cristo fue vista por más de 500 personas. Y tenemos un fundamento apostólico seguro de que la verdad del evangelio está expresada en este texto y en todo el Nuevo Testamento. Recuerdo que hace tiempo estaba en un lugar, en una expo de algo que era como de mascotas o algo así. Entonces yo empiezo a platicar con una persona y esa persona me dice, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí, soy cristiano. Yo creo que era porque tenía una camiseta que decía algún mensaje cristiano. Le dije, ¿tú también? Me dijo, sí, yo también. Y dije, qué bueno. A ver si le saco un descuento. No, no es cierto. Y él rápidamente me dijo, ¿bajo la cobertura de qué apóstol estás? Y yo soy bien bautista, entonces cuando me dijo eso fue hace como 20 años y yo dije, ¿cómo se llamaba este hermano? Yo no recuerdo qué le respondí. Yo tartamudeé, no supe cómo responder a esa pregunta. Y me empezó a bullear después porque no estaba bajo la cobertura de ningún apóstol. Me encantaría volverlo a encontrar para que me vuelva a preguntar y me diga, oye Josué, ¿bajo la cobertura de qué apóstol estás? Y yo le hubiera dicho, estoy bajo la cobertura de los apóstoles de Cristo. Porque esa es la palabra que fue inspirada y esa es la palabra que fue revelada. Y esa palabra no se le puede alterar ni cambiar nada. No se le puede agregar, no se le puede quitar. Esa es la palabra inspirada del Señor. Hay cosas que te pueden gustar, hay cosas que no te pueden gustar, hay cosas que son muy duras, hay cosas que son maravillosas. Pero esa es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa es la palabra de Dios que es útil para discernir los deseos del corazón, para discernir nuestros corazones, para penetrar fuertemente y para ayudarnos y para transformarnos, para causar arrepentimiento, para causar fe en nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y a través de esta palabra es que tu vida puede ser transformada, no a través de ninguna otra palabra. Y te voy a decir algo, hay un montón de escritos de muchas personas sobre la Biblia y de la Biblia. Hay muchas teorías escritas, pero te aseguro que ninguna pasa la prueba que Pablo está pasando aquí. Ningún escrito sobre la Biblia va a pasar estas pruebas que Pablo nos está demostrando. Es seguro confiar en la palabra, hermanos. Es seguro descansar en la palabra. De verdad.
Sé que muchas veces pensamos que la palabra dice cosas que son muy difíciles, o dice, oye, es que eso es muy legalista. No. Si la palabra lo dice, es para nuestro bien. Si la palabra lo manda, es para nuestro bien. Porque esta palabra fue dada con amor. Se planificó todo desde antes de la fundación del mundo para que un pueblo escogido por gracia, salvado por gracia, viviera la luz de esta palabra. No tengas temor de obedecer la palabra. Tenle más miedo de obedecer los consejos ahí baratos que nos encontramos en todos lados. Confía en la palabra es segura. La palabra del Señor es segura para darte salvación. Puedes darte cuenta que a Pablo, no le preocupaba el estatus. Si él que hubiera querido estatus y quería agradar a los hombres, nos hubiera hablado de su currículum judío. Y ese sí estaba sorprendente. Pero Pablo, más bien como judío, con un alto currículum, nos está diciendo, así fue por gracia, me llamó por gracia, se reveló, yo comencé a predicar, fui a cotejar la predicación, era la misma, lo hice por amor a los hermanos, no porque yo tuviera dudas. Y ahora podemos ver que los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, todos están de acuerdo en el mismo mensaje. No hay otro mensaje. Hermano, ¿cómo estás confiando en la palabra del Señor? Y te lo digo porque la siguiente semana vamos a ver la siguiente sección. Pero te cuento un chisme del versículo 11. No es chisme porque está ahí, pero les interesó, ¿a poco no? Pedro, quien era una columna de la iglesia, se resbala un poquito y comienza a andar con hipocresía. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Dijo, no, pues que es Pedro la columna, ¿no? ¿Cómo crees? Nadie está por encima de la palabra. No importa qué, ni quién, ni dónde. Nadie está por encima de la palabra. Ningún pastor famoso, ni alguien que se autodenomine profeta, ni alguien que se autodenomine apóstol, ni alguien que se autodenomine lo que sea, arcángel, está por encima de la palabra. La palabra que tenemos delante de nosotros es para nuestro bien. Confía en la palabra porque la palabra de Dios es segura. Confía en la palabra de Dios porque ella nos salvó, porque ella nos hará permanecer. Medita en la palabra de Dios, medita en esto que estamos hablando. Cuando vayas y te levantes, o por la tarde, en la noche, cuando quieras, abre la palabra del Señor y ora al Señor a través de su palabra. Conversa con el Señor a través de su palabra. Sé sostenido por su palabra, porque su palabra realmente es viva y es eficaz. Hermanos, ahora podemos decir lo que dijo Pablo si realmente has creído en Cristo Jesús. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si has confiado realmente en Cristo Jesús, ahora puedes declararte muerto a todos tus esfuerzos y puedes declararte vivo solamente para vivir obedeciendo la palabra del Señor. Papás, guíen a sus hijos a obedecer la palabra del Señor. Ayúdenles a transmitirles el evangelio con fidelidad. Ayúdenles a ver la bendición que hay para nosotros en la palabra del Señor. Pero, hermanos, sobre todas las cosas, recuerda siempre que nadie estará por encima de la palabra del Señor y que la palabra del Señor ha sido demostrada lógicamente. No es un asunto espiritual solamente, no es una idea filosófica solamente, sino con pruebas y con hechos tenemos la garantía que la palabra de Dios, inspirada por Dios, es segura para nosotros. Confía en ella, apégate a ella. Y si tú no has creído en Cristo Jesús realmente como el Señor de tu vida, te quiero decir que lo único que necesitas para creer es escuchar el evangelio, es escuchar la palabra y poner tu fe en Cristo Jesús. ¿Es todo? Sí. ¿Estás seguro? Pablo está seguro. Y ya vimos que podemos estar seguros de que Pablo está seguro y que los apóstoles están seguros y que la evidencia es real. Pon tu fe en que Cristo cargó con tus pecados. Pon tu fe en que Cristo te redimió. Arrepiente de tu pecado y ven a Él con fe. Oramos. Padre, gracias porque hoy podemos decir y declarar que tu palabra es segura. A través de este texto, Pablo nos ha demostrado, inspirado por tu Espíritu Santo,
cómo te revelaste verdaderamente y cómo diste vida por el poder de tu palabra. Y hoy, 2000 años después, deseamos seguir predicando tu palabra, la misma palabra que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Seguimos predicando el mismo mensaje del Evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir por pecadores, vino a salvar pecadores, que Cristo, el Hijo de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo, que Cristo, el Hijo de Dios, entregó su vida para salvarnos, que todo aquel que mira a Él con fe no es avergonzado, sino todo aquel que mira con fe es salvado. Yo quiero rogar, Padre, que tú sigas haciendo una obra de salvación en medio nuestro, en nuestras familias. Pero también ruego, Señor, que los hermanos que ya te conocen, que han creído en ti realmente con todo su corazón, yo quiero rogarte que renueves sus vidas, que renueves nuestras vidas y nuestros corazones confiando en tu palabra, obedeciendo tu palabra por la fe que obra por el amor. Así que sosténnos, Señor, por tu palabra, sosténnos en tu gracia. Y gracias por lo bueno que has sido con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.